Ain't nobody stop me. Muy buenas, bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? Lo normal es que aparezcamos casi, ¿verdad?, llegando al mediodía, ¿eh? Compartir con ustedes este rato de televisión. Y en este formato, ya saben ustedes, Benalmádena Live, ¿no? Sí, yo sé que ya se lo saben, ¿no? Pero que como cada vez se van apuntando más y de verdad que tenemos que estar muy agradecidos porque los últimos datos de audiencia apuntan, hacen ver que estamos muy conectados y eso lo único es que palabras de agradecimiento, de verdad, agradecimientos infinitos y estar cada día con ustedes, ¿no? En los distintos formatos y al fin y al cabo es hacer ciudad, ¿verdad? Hablar de Benalmádena, de la gente de Benalmádena, pues en sus distintos ámbitos, sectores. Y saben ustedes que Benalmádena Live pues se dedica a dar visibilidad a todos los colectivos sociales y todo aquello que tenga que ver con la cultura de Benalmádena, ¿verdad? Y si encima son lugareños, como yo digo, pues mire usted, que no importa, ¿no? Porque somos cosmopolitas, ¿no? Y muy universales. Pero bueno, oye, ¿qué quieres que no? Los catetos nos gusta eso de los lugareños. No, les explico. Hoy tenemos la suerte de contar con una persona muy conocida. Yo diría que ha sido un poco como el Guadiana, ¿no? Sí, tiene su profesión, luego cambió y luego, bueno, pues está, bueno, pues entre una cosa y otra. Dirán ustedes, ¿de quién está hablando? José Antonio Serrano Carvajal, muy buenas. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. Lo explicaba pues, lo de... A ver, Guadiana, no hombre, porque eras policía local, de hecho lo sigues siendo. Estuviste de concejal, ¿cuánto tiempo fue aquello? Pues desde la etapa del periodo del mayo del 2012 a 2015. Sí que bueno, oye, tiempecito, ¿no? Probaste y luego bueno, volviste, dejaste... Bueno, la política realmente no la has dejado nunca. ¿Tienes ahí tu sector o tu gente, como el otro que dice? Bueno, es algo que siempre me ha interesado todo lo que esté relacionado con el municipio. Y bueno, y son inquietudes que tengo pues como cualquier otro vecino. Efectivamente, totalmente. Y lo que te decía eso, bueno, sigue siendo policía local, claro está, es tu modo de vida, pero empezaste a estudiar y una vez que te licenciaste, pues empezaste a indagar sobre la historia de Benalmádena, ¿no? Sí. Eso es algo que tenía... Por eso yo decía, perdón, lo de aparecer y desaparecer. Sí, yo lo he entendido perfectamente. Es algo que siempre, ya desde niño, me rondaba, todo lo que estaba relacionado por la historia y sobre todo me inquietaba saber y conocer sobre la historia del municipio. Pues qué mejor manera para poder abordar el estudio de la historia que formarse como historiador. Claro. Concejal, ¿qué recuerdas de la etapa de concejal? Bueno, pues hay momentos buenos, como todo en la vida, y momentos pues no tan buenos, ¿no? Bueno, pero fue una experiencia importante, ¿no? Claro, creo que es una experiencia que después te sirve pues, como experiencia de vida. Te ayuda a conocer la administración desde otra perspectiva, también como ciudadano poder aportar tu granito de arena con toda la buena voluntad. Hay cosas que salen mejor y hay otras cosas pues que no salen tan bien, pero sobre todo eso, te ayuda a conocer el funcionamiento de la administración desde otra perspectiva, que yo ya la conocía como funcionario, pero... Sí, pero ser policía, es diferente. O sea, oye, sí, sin desmerecer el trabajo que hacen los policías, que wow, es muy importante. Sí, pero diferente. Claro, es otra forma, ¿no? Sí, es otra forma totalmente distinta de trabajo, no tiene nada que ver. Y lo bueno, pues concejal, bueno, pues eso es lo que te decía, los recovecos, las formas, maneras, el tener al público, no, a los vecinos de enfrente, no sé, que yo... ¿Te ha marcado un poco? Bueno, pues mira, esto te sirve pues porque te da a conocer también a mucha gente, después pues resulta que pierdes un poco el anonimato, pero sí te marca porque al final y al cabo es una parte de tu vida que vives ahí, la vives con intensidad, con las mejores intenciones que tiene para de aportar todo lo mejor de uno para mejorar el municipio, y claro que te marca y te deja huella. Oye, sin ánimo de que esto sea un programa político ni mucho menos,
pero sabemos que en Benalmádena eran distintos sectores, todos de derechas, todos del Partido Popular, pero cada uno en su lugar. Y bueno, pues sé de fuentes muy solventes, ¿verdad?, que usted, bueno, pues también ha contribuido en parte importante, bueno, pues a que hubiera esa afinidad de criterio entre todos los que sois, bueno, pues de derecha o del PP en Benalmádena. Me imagino que contento y satisfecho viendo lo que ha ocurrido, ¿no? Sí, estoy contento porque además los estoy viendo que los sigo y creo que están haciendo un buen trabajo a pesar del poco tiempo que llevan y además creo que tienen bastante proyección, sobre todo cuando estás viendo la tipología de los proyectos que están manejando y están poniendo sobre la mesa. Sí, porque muchos amigos tuyos, claro, algunos de ustedes están ahí. Ahí tengo yo a conocidos, amigos y tengo a compañeros, a personas que compartieron parte de la corporación, que eran parte de la corporación cuando yo fui concejal. Usted es de Benalmádena del Pueblo, ¿no? Sí, nacido en Benalmádena. Bueno, nacido en Málaga, pero Benalmádena. No, bueno, Pueblo, claro, sí, todos hemos nacido en los hospitales, ¿no? Como en el DNI pone nacido en Benalmádena, pero sí, de Benalmádena Pueblo. Es decir, que Torrusco. Torrusco. Eso de Chichilín de Torrusco, usted, ya bueno, como persona ya versada en esto de la historia un poquito, ¿qué le parece? Bueno, creo que es una forma simpática, ¿no? Simpática. De hecho, yo con los conocidos, los amigos que tengo, tanto que los que viven en Arroyo, en Benalmádena, Costa y demás, pues bueno, pues siempre hay una forma simpática, ¿no?, de dirigirte y bueno, es algo nuestro. Oye, José Antonio, cuando te has iniciado, bueno, empezaste a estudiar y has empezado a investigar y tal, ¿ves Benalmádena? A mí, una vez un señor, policía, me explicó un poco por encima cómo un policía ve la calle, ¿no? Que no tiene nada que ver como lo vemos los restos de los humanos mortales. Sí, por eso sois policías, ¿no? Y claro, iba andando por la calle, verá dónde quiero llegar. Y me decía, mira, ¿ves aquello? Tal. Ah, pues mira, es verdad. ¿Ves? Sí, detalles que los policías veis que nosotros no vemos, porque es normal, es parte de vuestro trabajo. Y ahora quiero trasladar esa misma pregunta a, bueno, ya su faceta como investigador, ¿no? Porque lo está haciendo. ¿Ve Benalmádena ya distinto? Y sí, usted veía un Benalmádena donde usted se ha criado, donde trabaja como policía, pero una vez que tienes esos, que ahora entraremos un poco más en detalle, tiene estos conocimientos ya cuando pasea, no sé, ve otra foto distinta, no sé si me ha entendido la pregunta. Sí, te estoy entendiendo. Porque has conocido hechos, sucesos, que tal sitio, en tal lugar, tal gente. Es verdad, y me vuelvo al principio, ¿no? Sí, por el ejemplo que estabas poniendo, que la profesión de policía no es porque sea diferente a cualquier otra profesión, pero sí es verdad que vas desarrollando un sentido extra, que como que vas intuyendo cuando va a pasar algo. La ves de venir, ¿no? Sí, lo vas viendo. Pero no es otra cosa que los años de calle. Estás en la calle, conoces a mucha gente, tratas con mucha gente y sobre todo que vives muchas situaciones diferentes. Y eso te va generando ese sentido extra que te va llevando. Si lo trasladamos a la historia, bueno, pues el conocimiento que nos va dando de cómo Benalmádena se va formando como municipio, sí que te hace de verlo distinto, sobre todo cuando vas conociendo a gente que participó de la formación de este municipio que conocemos ahora. Sí que te va dando una visión totalmente diferente, una perspectiva mucho más amplia dentro del conocimiento y te ayuda a entender diferentes procesos por el que el municipio ha ido pasando. Yo tenía aquí, tengo preparadas varias preguntas de estas que quedan muy bonitas y una de ellas es cómo ha influenciado, me lo has dicho ya un poco, ¿no? Pero bueno, yo quiero apretar un poco la tuerca. ¿Cómo ha influenciado su trabajo en el ayuntamiento, sus perspectivas sobre la historia de Benalmádena? Bueno, como ya te he comentado antes, esto es algo que siempre me rondaba. También el estar en el ayuntamiento, pues como que te va implicando un poquito más. Quieres conocer, porque bueno, aquí no llegamos un día y todo está hecho. Eso no ocurre así. Ni el funcionamiento propio del ayuntamiento, que es una línea de investigación, que es parte de la línea de investigación que yo he abierto, no es la que conocemos ahora. Tiene sus antecedentes, han pasado muchos concejales, muchos alcaldes, muchos trabajadores y bueno, pues al final es algo que te va, que te va, como diría, que te va enganchando.
te va enganchando y influye en esa manera de poder verlo, y es lo que hablaba antes de que te amplía esa perspectiva, esa visión, para entender no solo los procesos, sino las decisiones y las actuaciones que se van tomando en cada momento. Curioso, ¿no? Sí. La verdad que es algo que cuando no entras en profundidad no lo ves. Oye, ¿qué te ha motivado realmente a enfocarte en la historia local y en su particular la Segunda República y la Guerra Civil? ¿Qué es lo que esto me llama la atención? Bueno, mis abuelos son de aquí de Benalmádena. A ellos, como a todos los vecinos que vivieron en su época, les tocó vivir ese difícil momento de la Guerra Civil y aquel momento de cambio. ¿Tu abuelo participó en la Guerra Civil? Mi abuelo estuvo en la guerra. Sí, es que al mío también le tocó. Sí, le tocó. Bueno, yo creo que son personas porque al final eran personas que trabajaban en el campo y que estaban un poco ajenos a lo que ciertas élites pues pensaban sobre el país. Lo cogían y se lo llevaban. Claro, y ahí o te vienes o te vienes. Que es lo que ocurre en una mayoría de los casos. De hecho, yo tengo documentado personas que sufrieron represión en su familia y después tuvieron que alistarse de forma forzosa al ejército que había represaliado a su propia familia. Fíjate tú qué situación más... Qué guerra más estúpida, ¿verdad? Pues sí, porque cuando te pones a ver el periodo anterior, la gente del día a día, ¿no? Los ciudadanos de a pie estaban más centrados en su trabajo, en sobrevivir, en disfrutar de un momento que es la República, donde se iguala en derechos, donde se va a mejorar, sobre todo Benalmádena ve una mejora en infraestructuras en ese momento. Ahora ya entraremos más en profundidad. Sí, hasta donde tú quieras llegar. Y bueno, yo creo que estaban más en el día a día. Y claro, y se ven al poco tiempo, pues se ve que todo eso se tronca. Si quieres paramos ahí. ¿Entiendes que la República sentó bien a Benalmádena? Bueno, digo lo que tú has investigado, vamos. Claro. La República, el periodo de la Segunda República en Benalmádena, yo creo que Benalmádena aprovecha ese periodo. Las corporaciones que están en ese momento, los alcaldes y concejales, lo que hacen es aprovechar ese momento de apertura y de posibilidad de solicitar. Es decir, previamente a la República, venimos de una dictadura donde, todos conocemos y como bien sabe cómo se manipulaban las elecciones, y aquí no. Aquí hay una posibilidad de pedir y es en ese momento, aunque ya previamente sí que había una mejora, porque las conexiones ferroviarias son anteriores al periodo de la República. Incluso esta fotografía que estamos viendo ahora de la carretera que comunica Benalmádena a Pueblo con lo que sería lo que era la antigua Nacional 340, ¿no? Que era la vía de enlace de toda la costa. Ahí la tienes en primer plano. Esta fotografía exactamente es la entrada de Rancho Domingo. Era el trazado antiguo, el que recorría, que llegaba hacia Benalmádena Pueblo. Esta es la entrada de Rancho Domingo. Pues lo que hacen es que aprovechan ese periodo. Aquí se solicitan escuelas, se solicitan un nuevo cuartel de la Guardia Civil, cosas que ahora estamos viendo. Es decir, ahora estamos viendo cómo se ponen a disposición de la Junta de Andalucía, porque es lleva la competencia en temas de educación, cómo se ponen suelos a su disposición. Pues entonces ya en el periodo de la República vemos como el Ayuntamiento también pone casas a disposición para que se puedan habilitar como escuelas. Hay cosas que no cambian entonces, No cambia. Cambian las personas, cambian las circunstancias, pero el fondo es el mismo. No sé, muévete un poco más de lo que has investigado por ahí. Me apasiona mucho lo que me cuentas. Y sobre todo porque se está centrando en Benalmádena, que es al fin y al cabo lo que queremos, ¿no? Para que nos situemos un poco, la línea de investigación que he abierto, que es inédita, no se ha hecho anteriormente, aunque sí que se ha trabajado mucho lo que es la Segunda República, el movimiento obrero, la República desde una perspectiva de la mujer, incluso después la Guerra Civil con sus derivaciones. Esto sí que se ha trabajado mucho de forma global.
Hay grandes profesionales como, bueno, el primero fue Antonio Nadal, que fue catedrático de la universidad, y después hay dos profesoras en la Universidad de Málaga, que son Encarnación Barranquero y Lucía Prieto, que son verdaderas especialistas en este periodo. Pero un día, pues hablando con la profesora Lucía Prieto, cuando le propongo el poder abordar el estudio de la Segunda República y la Guerra Civil, aquí en Benalmádena, pues me sorprendió cuál fue su respuesta, y su respuesta es: José, esto no se ha hecho antes. Se ha estudiado otros municipios, ella estudió y de una forma magnífica el mismo periodo, abarcando desde lo que es Mijas hacia Guadiaro, pero bueno, Benalmádena se quedó ahí y nadie la estudió. Y lo que se ha hecho ahora, bueno, lo que he hecho ahora, para poder recabar datos, pues hace prácticamente unos 3 años, 2 años y medio, entre 2 años y medio, 3 años, pues lo primero que hice fue irme al ayuntamiento y empezar a estudiar las actas capitulares, que son los únicos documentos históricos que tenemos en Benalmádena, porque en Benalmádena el archivo histórico, lo que sería un archivo histórico como tal, desapareció. Me imagino que la Guerra Civil, ¿no? Sí, bueno, hay dos versiones. Una versión es que posterior a la Guerra Civil, igual que ocurre en muchos ayuntamientos, por la escasez de papel, lo que se hace es que se vende para reciclar. Y después la otra versión, que esto me lo cuentan algunos trabajadores del ayuntamiento, que yo no lo he conocido, pero que no puedo contrastar ni una ni otra porque no tengo datos. Pero bueno, es la de que, bueno, a finales de la década de los 70, a principios de la década de los 80, como se buscaba espacio dentro del ayuntamiento, no es el ayuntamiento que conocemos ahora, y bueno, demandaban nuevos espacios porque estaba creciendo, pues el secretario del ayuntamiento dijo: bueno, pues estas cajas que están aquí vamos a retirarlas, a quitarlas. Párate un momentito, ¿el ayuntamiento no era el que hoy, pero está en el mismo lugar? ¿O? No. El ayuntamiento en ese periodo va cambiando y lo que sí tengo... Pero siempre ha estado en el pueblo, ¿verdad? Sí, el ayuntamiento de Benalmádena ha estado en la zona de Benalmádena Pueblo. Sí. El ayuntamiento que conocemos hoy, lo que es la ubicación actual, no ha sido siempre la sede del ayuntamiento. En febrero de 1937, que es cuando las tropas sublevadas, ¿no?, lo que se conoce comúnmente como las tropas franquistas, toman Fuengirola y ya en un primer momento se hacen también con el control de Benalmádena, aunque de forma efectiva. Sí, primero fue Fuengirola, ¿no? Sí, primero Fuengirola. Las tropas que llegan a Málaga por la zona occidental de la provincia entran desde la zona del campo de Gibraltar. Bueno, pues hay un documento que sí que nos ubica el ayuntamiento en la Plaza de España. Y después, a través de las actas capitulares, ves cómo se va moviendo lo que es la sede del ayuntamiento por distintas casas. ¿Qué lugares? No sé, que te acuerdes o que... Digo por... Pues la zona de la calle, si no me equivoco, la zona de la calle, de lo que sería la calle Real ahora, habla... En las actas capitulares figura el alquiler de una casa, pues para la celebración de las sesiones plenarias, que al final era... Curioso, nada más que para los plenos, ¿eh? Sí, bueno, no, hablamos de un ayuntamiento que se conformaba pues por 7, 8 concejales, el alcalde, un secretario, el alguacil, que es la misma persona que después le da nombre a una de las plazas del municipio. Cierto, Pedro Jiménez. Plaza Alguacil, claro. Y había otra persona, otro trabajador, que era el encargado de recaudar. Es decir, la recaudación que hoy conocemos de forma telemática y domiciliadas en banco, pues nada, antes lo que había era una persona que se pasaba por las casas y cobraba la parte proporcional de las tasas o impuestos que se tenían que pagar. Curioso, ¿verdad? Eso era la plantilla y la corporación, eso es lo que había. Ya. El médico y el farmacéutico. No sé, yo es que, mira, tengo aquí, pero lo que pasa que yo creo que lo más interesante es todo lo que más veas contando, ¿no? Porque al fin y al cabo tienes una información que es la que yo creo que podemos trasladar a los que nos están viendo, ¿no? Yo, bueno, lo has dicho alguna, pero bueno, por insistir un poco, ¿no? Alguna anécdota interesante que hayas descubierto
durante su investigación en los archivos. Me has contado algo, pero bueno, algo más que te llama la atención. Sí, bueno, bueno, estás hablando de archivos y yo creo que no te he comentado antes porque he hablado que marca tú la hoja porque tú tienes toda la información. Yo te puedo hacer preguntas puntuales. Muchas gracias. Esta línea de investigación, como he dicho antes, que llevo a cabo desde hace entre 2 años y medio y 3, no solo se ha dedicado a la lectura de las actas capitulares. Yo me he tenido que mover por distintas provincias de toda España, porque la documentación para que guardan relación con Benalmádena. Sí, desde el Archivo Histórico de la Memoria Histórica de Ávila, en Alcalá de Henares, en Sevilla, en Almería, en Cádiz, en el Archivo Provincial y Archivo Municipal de Málaga. También he trabajado con los archivos tanto de la Armada como el archivo del Ejército del Aire y el Ejército de Tierra. Es decir, la documentación de aquel periodo para ayudarnos a formar qué es lo que ocurre en el periodo de la Guerra Civil y anterior. Sí que encontramos mucha información de las personas que participaron y de todo lo que ocurrió en Benalmádena en aquel periodo. Pero me he tenido que mover por distintos archivos, que esto no es una cosa de llegar y leer los libros que hay en Benalmádena. Bueno, y luego ordenar la información, claro, eso tiene... Claro, que no llegara y copiar, no, claro, esto... El historiador, cuando hace historia, es fundamental que entre en los archivos. Es decir, el archivo es algo fundamental, es lo que le da credibilidad al trabajo. Claro. Es decir, él sobre lo que soporta el trabajo. Es la fuente primaria. También tenemos otra fuente primaria que serían las personas que vivieron en ese momento, pero estamos hablando ya de entre 88 y 85 años, sino un poquito más. Y bueno, ya por desgracia, pues muchas de estas personas ya no están entre nosotros. Entonces, esa fuente primaria que tenemos, que han pasado, en muchos casos, pasa de padres a hijos, como que se van distorsionando también un poquito. Entonces la documentación de los archivos, que es fuente primaria para poder estudiar, es lo que nos da una base más sólida y más objetiva. Bueno, yo te decía eso, es decir, anécdotas que hayas descubierto durante la investigación, algo que hayas visto y que te ha llamado especialmente la atención, o que te acuerdes ahora, no sé. Sí, bueno, anécdota... Bueno, mira, hay algo muy curioso, hay un detalle muy curioso que ocurre en el Ayuntamiento de Benalmádena posterior a las elecciones de febrero de 1936, que es cuando se conforma el gobierno del Frente Popular, como bien sabes. Bueno, pues en julio de ese mismo año es cuando se sublevan las tropas franquistas, ¿no? Para que todos nos podamos entender. Bueno, pues entre ese periodo hay un movimiento en el ayuntamiento, hay un movimiento de alcalde, y va a marcar mucho esa historia. Pero cuando dices movimiento, sí. Hay un movimiento, explícame, no serían mociones de censura y cosas de esas, ¿no? No, eso allí no hay porque... No, claro, no era, claro. No, ahí lo que nos encontramos es como el alcalde que ocupaba el puesto en febrero del 36, pues en mayo, si mal no recuerdo que fue mayo o abril, pues son muchas fechas y muchos momentos, pero bueno, en ese momento presenta una renuncia por una cuestión de salud, alegando, eso viene en las actas, que alega por cuestiones de salud, y presenta su renuncia, pero presenta la renuncia como alcalde y no como concejal. Esto es un detalle importante, curioso, porque va a marcar el destino del último alcalde republicano, que es José Valderrama Rosado. Cuenta. Bueno, pues cuando esta persona pues renuncia, le toca ocupar el puesto al primer teniente de alcalde. El primer teniente de alcalde también renuncia. Vaya estampida. Sí, y quien accede a la alcaldía es el segundo teniente alcalde, una persona que también da nombre a una de las calles del municipio, que es José Valderrama Rosado. Fue el último alcalde republicano y después pues fue un alcalde represaliado que le costó la vida.
Esto es un detalle importante porque lo que nos muestra es los movimientos previos a la guerra civil, qué es lo que está ocurriendo. Oye, yo no sé, no quiero que parezca capciosa ni abogado del diablo, ni mucho, porque yo creo que esto de la República, la guerra civil, digo por los familiares que uno ha tenido, que también ha estado en la guerra y tal, que esto es donde te tocara y donde te pillara, ¿no? Porque preguntar, ¿Benalmádena era más republicana que nacionalista? Yo creo que da igual, ¿no? Bueno, Benalmádena al final tiene un comportamiento en cuestiones de política como tiene la inmensa mayoría del país. Claro. No tenemos los datos exactos, sí que he podido dar forma a todos los datos de las últimas elecciones, las de febrero, que aquí en Benalmádena también el voto es mayoritario, teniendo en cuenta que la población en aquel momento es de unas 1.900 personas, pero sí que los partidos que conforman el Frente Popular obtienen unos 1.400 votos, y los partidos que son del espectro de la derecha, ¿no?, los que conformaban la CEDA, que es el gobierno anterior, logran unos 1.100 votos. 1.100 votos. Pero ¿qué ocurre? En el año 33 sí que he tenido acceso a algunas noticias, no con datos exactos, que hablan que como en Málaga, pues en algunos municipios los partidos de derecha pues van aventajando a los partidos de izquierda, y en Benalmádena pues tiene el mismo comportamiento. Claro, sí. Al final lo que ocurre es lo que vemos ahora a nivel nacional, es como según el periodo va cambiando, ¿no? Claro, son tendencias y va cambiando. Pues y en Benalmádena pues tiene lo mismo. Oye, entonces, no nos deja de sorprender que todo está inventado, lo que decíamos antes, ¿no? Claro. Y yo otra cosa, no sé si tengo aquí más temas, y bueno, y tú puedes también ir abriendo más melones, ¿no? De lo que ocurrió en Benalmádena en esa época, aparte de las preguntas. Yo, como sabes, llevo muchos años, tengo la suerte de muchos años de hacer información aquí en Benalmádena, y yo he visto como, por ejemplo, Fuengirola está más relacionada con Mijas y Benalmádena más con Torremolinos, ¿no? Hay como... Pero me has dado algunos datos donde parece ser que no, que también Fuengirola y Benalmádena... a ver, en esos estudios, ¿qué has detectado? ¿Qué me puedes contar sobre eso? ¿Dónde era el movimiento más? Y mira que conozco mucha gente de Benalmádena que sus orígenes son de los boliches, cuidado, ¿eh? Bueno, si lo que hablamos es de la vinculación en cuestiones de personas, que has visto en archivos. Pues al final somos municipios limítrofes y la población se va moviendo, Estamos hablando de poblaciones pequeñas. Cuando hablamos tanto de un periodo como de otro, de vinculación de organización, Benalmádena sí que mira más hacia Fuengirola que hacia Torremolinos. Anda, que conste en acta lo que acaba de decir el señor Serrano, ¿eh? Sí, que hay mucho nexo de unión entre Fuengirola y Benalmádena. José, apasionante, de verdad, yo sabía cuando te iba a llamar que iba a ocurrir esto, porque así me lo contaron y así te he ido siguiendo en redes. Nos vamos a ir a publicidad, ¿eh? Yo tengo aquí una serie de preguntas preparadas, pero por favor, el momento que tú abras una beta, entiéndeme, de algo que estás contando, te seguimos, ¿sí? Porque es apasionante todo lo que me estás contando. Y esto último me ha llamado especialmente la atención por eso, ¿no? Porque realmente Fuengirola, Torremolinos, Mijas, Benalmádena, como que hay aquí una burbuja muy especial, ¿verdad? Sí. Vamos a publicidad y volvemos, ¿te parece? Muy bien. Pues no se vayan, volvemos en nada, y ya saben, estamos hablando con José Antonio Serrano, que saben ustedes que sí que es policía local, que fue concejal, pero que estudió, se ha preparado, está investigando y tiene muchas cosas que contarnos de los tiempos pretéritos de Benalmádena, aquí en Benalmádena Live. Volvemos. Seguimos aquí en Benalmádena Live, y si se acaba usted de incorporar, pues estamos con José Antonio Serrano Carvajal. Sí, en cuanto lo vean vas a ver quién es, una persona muy conocida, es policía local, su etapa como concejal y ahora investigador, y se ha centrado en la historia de Benalmádena. Estábamos hablando antes de irnos a publicidad, José Antonio,
pues eso, que yo siempre tenía la percepción, ¿no? Cuando estaba aquí, que bueno, que el nexo de unión, Fuengirola, Mijas, Benalmádena, Torremolinos, pero y al final, ¿no? Al final, con el paso del tiempo te das dando cuenta que los 4 municipios y sobre todo Benalmádena quizás se queda un poco más de Málaga, ¿no? Torremolinos, quiero decir, pero lo que es Fuengirola, Benalmádena y Mijas, como que hay había digo, a tenor de lo que me está diciendo, ¿no? Las personas, los movimientos, hay mucha gente, ¿no? Que yo conozco en Fuengirola, apellidos que son de Benalmádena o viceversa, ¿no? Y bueno, es algo curioso y que así se ha reflejado en los estudios que está realizando, ¿no? Sí, bueno, hay mucho trasvase, ¿no? Que es lo que se diría, ¿no? De población, cómo se va movilizando la población de un lado a otro. Pero después también son 4 municipios que al final tienen los mismos intereses en este periodo. Claro. Quieren mejorar sus comunicaciones, lo que ocurre entre Benalmádena y Mijas. Benalmádena y Mijas pues van a ir de la mano en busca de la mejora de la carretera que les una con Málaga. En cuestiones organizativas, tanto en el periodo de la República como en el periodo después de la Guerra Civil, cuando se conforman los comités y posteriormente la gestora, Benalmádena va a mirar a Fuengirola. Es decir, va a tener mucha comunicación de organización, tanto cuando Benalmádena y Fuengirola están bajo el control de un bando como de otro. ¿Y eso a qué se debe? ¿Por propia inercia y evolución que se daba en ese momento, no? Bueno, Benalmádena en ese periodo, con respecto a Fuengirola es una ciudad que estaba mucho mejor organizada. Yo he tenido también la oportunidad de estudiar un poco las actas capitulares del ayuntamiento de Fuengirola. Y sí que ves una organización más amplia. ¿Y eso por qué? Bueno, tiene más población, está en una vía de comunicación de mucho más paso, recibe mucha más gente que Fuengirola, que Benalmádena. La Benalmádena que conocemos ahora es un núcleo muy pequeñito en Arroyo de la Miel, la Benalmádena pueblo y lo demás es un difuminado diseminado de campo, diseminado de cortijos, de cortijitos y de viñeros, casas, sí. sabe Dios lo que había, ¿no? Sin embargo, Fuengirola está mucho más concentrada y sí que tiene su casco, sí, ¿no? Su casco urbano, ¿no? Y tiene una organización en el ayuntamiento mucho más amplia, con muchos más trabajadores. Ah, amigo mío. Sí, en aquel momento, sí. Entonces, es una manera Fuengirola sirve de apoyo a Benalmádena. Es curioso, yo no sé si tiene nada que ver, y como nada es producto de la casualidad, pero pasa, claro, que eso ya es muchos años después, ¿no? Pero por aquello porque a veces la inercia de la evolución lleva una cosa, trae la otra, que recuerdo, pero eso ya fue en tiempo contemporáneo, ¿no? De que aquí no había instituto en Benalmádena y yo conocía a mucha gente de Benalmádena que iban al de Fuengirola. Sí, no sé si tiene ninguna relación de lo que acabas de contar, pero mira, no lo sé. Yo esto mismo que me estás diciendo lo conozco por amigos que tienen más edad que yo, que iban a Fuengirola. Claro, sí, yo tengo más edad que tú, efectivamente. Sí, ¿no? Y yo, claro, ya te digo, cuando yo he venido, y todavía conservo muchos amigos de la época de instituto, que viven aquí en Benalmádena y que yo los conocía en Fuengirola. Sí. Y siempre me llama mucho la atención aquello. Digo, bueno, ¿pero por qué? Claro, es que aquí, que no sé si tiene relación con lo que me estás contando, no tengo ni idea. Pero mira, bueno, son municipios que porque en cualquier caso un instituto tampoco depende de un ayuntamiento, vamos. No, pero bueno, eso quizá puede ser porque hay municipios que en momentos concretos, municipios que crecen de forma dispar. Que unos crecen por cuestiones concretas de ese momento, pues crecen de una forma y otros de otra. Porque en temas de turismo, Benalmádena despierta ya a partir de los años 50, se va viendo cómo, aunque esto es posterior a lo que yo pero he bueno, estudiado, pero todo tiene su relación, ¿eh? Pero bueno, estoy ampliando por favor, a una segunda parte. Todo es interesante. Y bueno, y lo que sí ve, y esto se ve mucho en las noticias de la prensa. En las noticias de la prensa, a partir de la década de los 50, ya se va viendo como desde la parte institucional, que es del gobierno que hay en ese momento, se le va dando, se intenta conformar la economía de cada espacio. Y aquí ya se le va viendo cómo se le va enfocando hacia el turismo. Se anuncian ventas de parcelas, hoteles. Sí, porque no sé si en esto has tocado,
Aquí la gente en Benalmádena vivía del campo y de la playa, ¿no? Pero es curioso, ¿no? Yo no sé tú qué me puedes contar de eso, con la investigación que has hecho. ¿No es Benalmádena tan marinera como lo es, por ejemplo, Fuengirola, los boliches? No. Y Torremolino sí lo era. Y Benalmádena, porque y mira todo el litoral que tiene Benalmádena, que tiene playa aquí para aburrirse, ¿no? Entiéndame un poco la expresión coloquial. Pero no era una ciudad muy pesquera, ¿no? No. Y Torremolino sí, Fuengirola, los boliches. Sí, sí. Eso, no sé, ¿has indagado por ahí algo? ¿Algún dato que te apunte? ¿Por qué o algo? De la información que yo he podido manejar de vecinos de Benalmádena, con nombres y apellidos, ¿no? Ahora son muchos y ahora mismo no podría decirte uno en cuestión, pero Por sí, supuesto. cuando hablamos de economía en ese momento, Benalmádena, su base de la economía es una economía agraria, es decir, una economía la agricultura y la ganadería. Sin embargo, también he tenido un primer acercamiento al municipio de Torremolino, porque creo que para darle más forma todavía Sí, claro, a Benalmádena, el entorno afecta, tiene que ver. ampliar. Claro. Y cuando he estudiado a la gente que participa de aquellos movimientos en el periodo del que estamos hablando, son gente que sí aparecen con profesiones relacionadas con la pesca, sobre todo gente de la Carihuela, que tiene domicilio en la Carihuela. Por eso te digo, pero en Benalmádena no. En Benalmádena nos encontramos a vecinos que se dedican, la referencia es industrial, que son comerciantes, y mucha gente que se dedica al campo y con una base obrera ya bastante conformada y organizada, pero de trabajadores del campo, de trabajadores que Y sí que se vivía de espaldas al mar. sí, bueno, no sé si será por la ubicación, no sé, esto ya es una apreciación Sí, personal. claro. Sí. Porque el núcleo de Benalmádena Pueblo está un poquito más retirado, ¿no?, geográficamente de lo que es el mar. Sin embargo, tanto los boliches, Fuengirola o la Carihuela de Torremolino sí que viven más prácticamente cerca, ¿no? en primera línea, viven Sí, mirando el al mar. núcleo urbano está más cerca, Sí, claro. Y eso son municipios que quizás en ciertas zonas van naciendo gracias a la profesión de las personas que están habitando en esos espacios. Y en Benalmádena yo solo he podido ver a una persona, aunque habría más, pero solo una persona que cuando le toman los datos, pues sí que su profesión, habla de que su profesión es pescador. El resto, estamos hablando de trabajadores del campo, de albañiles y sobre todo industriales. En todo esto que estás trabajando, ¿qué desafíos te has tenido que enfrentar a la hora de tratar de reconstruir la historia de Benalmádena? ¿Dónde te has encontrado alguna dificultad? Esa piedra que te encuentras y que... Creo que la metáfora me ha entendido, ¿no? Sí, la he entendido perfectamente. Bueno, el primero es un reto y el segundo un impedimento, de los dos que te voy a contar. El primero es un reto porque como he comentado antes, los primeros documentos a los que me acerco son las actas capitulares del ayuntamiento. Y claro, pues al final como investigador o como mi profesión al final también te hace tener curiosidad. Y me voy directamente, antes de empezar a estudiar desde el principio, digo, me voy a ir a este periodo. Y el periodo que me voy es desde el que cubre desde julio del 36 hasta febrero del 37. Yo sabía qué es lo que ocurría en ese momento. Y la primera sorpresa que me encuentro es que cuando cojo el libro que corresponde a ese año, las páginas no existen que cubre ese periodo. Las habían retirado. ¿Y eso por qué crees tú que ocurrió? Bueno, ¿Algo que ocultar? Yo tengo una teoría, y es que ese periodo es el que se vive, porque aquí en Málaga la sublevación, el golpe de Estado, porque se divide en dos partes, primero hay un golpe de Estado y después se llega a una guerra civil, no triunfa y Málaga queda bajo el gobierno republicano, que era el gobierno legalmente establecido en aquel momento. Y Benalmádena pues ocurre igual. Se conforman los comités y ese es el periodo del comité. Pues me imagino que antes de llegar las tropas de sublevada, pues no quisieron dejar por una cuestión de protección, es mi teoría, por una cuestión de protección, pues retiran
retirarían esos libros. Sí, bueno, y al fin y al cabo habría nada más que cuestiones de gestión de municipales, tampoco creo yo que... Sí, bueno, y hablando que, bueno, y gestiones municipales que tampoco eran como podemos ver ahora, de tanto calado, porque lo que ves mucho es, pues mira, pues vamos a dar un terreno, pues no un terreno, sino vamos a buscar una casa para hacer una casa, para un colegio, o vamos a ver dónde podemos instalar el cuartel de la Guardia Civil. Y al final, después de julio del 36, lo que se enfoca más la economía es en ayudar a gente que está necesitada. Claro, es decir, que no había nada de calado, pero sí que hay algo importante, y es que si esa información se queda ahí, ya de primera mano, se le está dando la información de las personas que participaron, las personas que conformaron los comités, y eso era muy valioso para las tropas sublevadas, porque van a ser los principales, esas personas van a ser las que principalmente las más perseguidas. Las más perseguidas y las más perjudicadas por la represión. Claro, y claro, lamentablemente en aquel tiempo, yo es que cada vez que leo algo de la guerra civil me parece algo increíble, ¿no? Y me parece una guerra, vamos, porque no sé, es que es algo, pero fíjate qué detalle acabas de dar, ¿no? Sí, al final son gentes que se conocían, y eso también se ve en los archivos. Son gente que se conocía, y bueno, y a cada uno le tocó de vivir ese momento pues desde un lado. Claro. Pero en Benalmádena sí que vamos a ver comportamientos que se van a repetir en otros municipios, porque igual que se conoce lo peor del ser humano, también esos momentos hacen resaltar a las personas que hacen bien. Y en Benalmádena, igual que ocurre en otros muchos municipios, hay vecinos que, independientemente del bando o donde se sitúe, pues van a ayudar y van a impedir que se cometan atrocidades sobre sus propios vecinos. Y eso ocurre aquí en Benalmádena y está documentado. Vecinos que salvan a otros vecinos. Que dan la cara por ellos. Que dan la cara y le salvan. Y ese mismo vecino después recibe ese favor y ese trabajo que había hecho en favor de sus propios convecinos, lo recibe después. Porque es sometido a 2 procesos, a 2 juicios, y al final sale absuelto gracias a que un grupo de vecinos bastante amplio del municipio le muestran su apoyo, recogen firmas y cuentan todo lo que había hecho él. Y aquí en este caso en concreto, porque creo que es justo decirlo, esta persona se llamaba Salvador Carvajal Ruiz y era el recaudador municipal. ¿Tiene algo que ver con tu familia? No. Digo, porque a mí no me toca nada. Tu segundo apellido es Carvajal. Sí, no, pero él es Carvajal, es otra línea del apellido. Bueno, claro, oye, sí. Apellidos... Y él, bueno, pero tiene sus nietos y sus bisnietos viven aquí en el municipio todavía. Curioso, incluso y muchos de ellos, cuando se lo he contado, desconocían lo que había hecho su abuelo. Curioso, ¿eh? Y esas son las partes que, a pesar de ser un momento trágico, ¿no?, de la historia, pero también hace resaltar, ¿no?, lo bueno de muchas personas. Oye, y se ha dado la circunstancia de algunos, no te voy a pedir que de los nombres y los apellidos, ni mucho menos, pero de nombres y apellidos que en el bando republicano estuviera y llegó los nazis y también estaba. Sí que hay. Sí, que la historia se repite. Sí, la historia. Bueno, pero esto ocurre en todos los municipios, ¿no? Pero como estamos hablando de Benalmádena... En Benalmádena sí que se ve. Se ve personas que están vinculadas en el periodo, en este momento, bajo el gobierno republicano, y después van a continuar bajo el gobierno franquista. Curioso. Sí. La verdad es que es apasionante, ¿no? Sí, porque de la forma que lo estás contando, José Antonio, sí, una cosa es cuando lo lees, otra cosa es cuando lo investigas y otra cosa es cuando lo vives, ¿no? Entonces, cuando se investiga, porque claro, tú cada vez que coges un documento y lees, te harás una secuencia, ¿no? Es así como el que dice, bueno, imagínate que te piden hacer una película. Yo creo que podrías dar una descripción muy cercana, ¿no?, por todo lo que has leído, ¿no? Porque eso, me imagino que cuando un documento cae en tus manos no es una ojeada y se acabó, no, es leerlo,
volver a leerlo, claro, conectarlo con otro documento, relacionarlo. Si tendrás un tablón de anuncios en tu casa, algo impresionante, ¿no? Sí, a eso pues sí que tengo bastante Hombre, archivos. Porque para relacionar todo esto... Tengo bastantes archivos y bueno, eso es lo que se le llama es preguntarle al documento, lo que me estás hablando, claro, efectivamente. Lo que me estás comentando, y sobre todo relacionarlo. ¿Por qué esta persona dice esto en este momento y por qué ocurre esto en otro momento? Y ahí tienes que relacionarlo. Y ves también cómo hay cosas que entran muy forzadas y cosas pues que sí que son reales que podrían haber ocurrido. ¿Y el baile de apellidos son los mismos? Bueno, ¿perduran? Bueno, yo tengo, como te he comentado antes, conozco a nietos, hijos, sí, de este y bisnietos, concreto, y de otros muchos más. Sí. Y muchos de ellos han estado conmigo en el colegio, algunos de los nietos, y de hecho me he acercado ahora y les he hablado le ha contado cosas de tus antepasados que yo ni sabía. Sí, y bueno, pues muchos de los apellidos continúan aquí, tanto en Arroyo de la Miel como en Benalmádena. Sí. Ajá. Que continúan. Ya, que no vamos a enumerarlo porque todos lo sabemos, ¿no? Porque son los que más... Bueno, has ganado un premio, ¿no? Sí, he tenido la suerte de que se reconozca el trabajo que sí, yo por eso la pregunta que tengo aquí, bueno, tengo algunas, ¿no? Lo que pasa es que voy preguntando y vamos hablando, ¿no? Claro, ¿qué significa para ti el haber ganado el premio de investigación Niña de Benalmádena? Hombre, mira, sí. Sí, bueno. ¿En qué parte de Benalmádena vive su familia? Si no mucho preguntar. ¿En la plaza esta también? No. ¿Mi familia? Sí. No. Mi familia vive... No me diga la calle, digo la zona, hombre. Bueno, no, pero la calle de donde vivían mis abuelos, porque ya no viven, vivían en la calle Maestra Ayala, que antiguamente se llamaba Calle Los Pozos. Y en los documentos figura como Calle Los Pozos. Curioso. Porque el nombre de Maestra Ayala se lo dan alrededor del año 45, 46. Y bueno, referente al premio de Benalmádena, sí que me vas a permitir que haga una pequeña aclaración. Sí, porque igual no lo he hecho correctamente. No, sí, pero que como son varias modalidades, hay otras personas, hay otros investigadores que han ganado el premio. Y bueno, y yo lo que he ganado ha sido la parte del premio al mejor TFG. Trabajo final de carrera, sí, ¿no? Sí. Muy bien, muy bien. Tenía que centrar la línea de investigación sobre el municipio de Benalmádena y bueno, coincidía y cubría todos los parámetros en este sentido. Entonces cuando me hablaron, sí, yo te conocía, pero cuando me dijeron, oye, pues tal señor que tú conoces puede ser muy interesante para... Sí, porque al fin y al cabo, en este programa, como en todos los que hacemos aquí, ¿no? Porque nosotros queremos ser, y de hecho lo estamos siendo, ahí están los datos, la T de Benalmádena. Entonces nos interesa mucho lo que ha ocurrido, lo que ocurra con Benalmádena. Y bueno, pues quien me dijo que te llamara no se ha equivocado para nada, efectivamente. Es una pregunta muy fácil la que te voy a hacer ahora, ¿no? ¿Tienes planes de publicar algún libro o alguna publicación de estos hallazgos? Es decir, toda esta información que estás investigando y recopilando, eso tendrás que comprimirla o meterla en algún disco duro. Y cuando digo disco duro, permíteme la metáfora, algún trabajo, algún libro o algo. Bueno, porque claro, aquí ordenado, todo. Sí, una de las partes que lleva el premio es la publicación, es decir, que ya... que te lo hacen. Sí, ellos van a publicar porque van a publicar también los otros 4 premiados, que son trabajos estupendos y bueno, me imagino que le darán un libro. ¿Y eso cuándo saldrá a la luz pública? Bueno, eso ya sí que... ¿Por qué esto cuándo fue este premio, José Antonio? Este premio corresponde a la segunda edición del Premio Niña de Benalmádena, ¿Que fue en el año? ¿Cuánto tiempo? Es cada 2 años y este es en el 23. Ajá, sí que ya llevas tiempo aquí con esto atareado, ¿no? Sí, bueno, yo empecé a investigar en el 22. Y continúo. Sí, claro, así lo he entendido. Así que justo fue acabar la licenciatura. Sí. Y vamos, a renglón seguido. Oye, siendo como eres de Benalmádena Pueblo, ¿te has dado por hurgar o rebujar un poco en tus antepasados? Sí. Hasta donde quieras llegar, sí, ¿eh? Sí. Porque es una parte íntima, yo tampoco quiero ser... Sí, bueno, algo que... Hombre, el nombre de familiares de mis familiares también aparecen ahí, entre los datos que voy... con los que estoy trabajando. ¿Y algo que te ha llamado la atención, que nos quieras contar o que puedas? Bueno, porque no... ¿Familia muy normal? ¿No le gusta la política o cómo? No ocupan ningún puesto de responsabilidad, no tienen nada, sino que son trabajadores y como aparecen tantos nombres, de hecho, aparecen, yo creo que podría ser un
hermano de mi abuelo, creo bueno, que es un hermano de mi abuelo, aparece también entre las firmas que se recogen para apoyar al señor Salvador este que Carvajal. hablaste. Sí. Sí, Aparecen porque ahí se firma y puedes leer claramente los nombres y los apellidos de las personas. Oye, ¿y tu familia qué se dedicaba? ¿A la agricultura? A la agricultura. Pero aquí en el pueblo, por estar tan alto, aquí el campo no era muy abierto, ¿no? No sé. Bueno, es que Aquí, ¿cuál era la principal riqueza? Dentro de la agricultura, ¿la oliva, la viña, el qué? No sé. Bueno, los documentos no me hablan mucho del... Bueno, digo si igual ha aparecido algo. Sí, pero bueno, me imagino que lo que aquí habría es el tipo de cultivo mediterráneo, ¿no? De hortalizas, árboles también, claro, porque al final lo que ocurre es que no es cuando se recoge o se siembra, mucho era para consumo propio. Claro. O para intercambiar. El trueque. Claro, que eso ahí se daba también. Hay mucha ganadería y de hecho hay dos personas que se trabajaban, de aquel periodo, que eran industriales y se dedicaban a la compra de pieles, que eran un padre y un hijo. Oye, en esto de los archivos, ¿el tema del urbanístico has podido ver algo? ¿La configuración urbanística de los cascos urbanos? No, ahí no aparece nada. Eso sí que no me aparece. Eso ya empieza mucho más tarde. Ya. Mucho más tarde. Mi pregunta era si el pueblo es tal como era o ha cambiado mucho. Tengo algunas fotografías. Bueno, sí, el pueblo ha cambiado. Ha cambiado. Como te he comentado antes, lo que teníamos es la parte de Benalmádena pueblo, que era mucho más pequeñita. Es lo que el casco urbano. Es decir, si alguien ha ido a las procesiones o ha ido a pasear por Benalmádena... ¿El recorrido de la procesión? Ese recorrido... Eso era el pueblo. Eso es la parte más original de Benalmádena, porque Benalmádena ya nos tendríamos que ir al periodo de la Edad Media. Sabemos que empieza a crecer aparte de lo que era el primer asentamiento que hay en la zona de Benalmádena, desde la iglesia hacia afuera, es decir, lo que serían los arrabales, ¿no? Claro, que se llaman, sí, ¿no? sí. Fuera de lo que es la Avenida Fortaleza. Bueno, asentamiento como tales hay mucho más, ya nos tendríamos que ir a ver la historia antigua. ¿También estás intentando tirar por ahí? ¿Te tienta también? Cuidado, a ver si no, a mí te va a desbordar. creo que aquí en Benalmádena hay personas que lo están estudiando, claro. y además lo están haciendo bastante bien. Lo de las cartas, los arroyos y todo eso, ¿no? Sí, bueno, yo me estaba refiriendo a la historia antigua. Es decir, los primeros asentamientos no de la prehistoria, sino de la historia antigua. Ya nos iríamos a aquellos asentamientos cuando llegan los fenicios, o posterior los íberos, romanos, y bueno, que ahora también se están trabajando para recuperar todos estos espacios. Eso lo ves muy positivo, ¿no? Sí, hombre, al final es parte de la esencia del municipio y es cultura, es patrimonio. Oye, yo sé que es una frase muy hecha y que no es nada original, pero ¿es importante saber de dónde venimos, a dónde queremos ir? Sí. ¿Para saber? ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Bueno, es importante conocer la historia, porque creo que de esa manera nos ayuda a abordar el presente. Y a no repetir los mismos fallos. Y a no repetir, aunque se repiten. Sí, porque por lo que hemos estado hablando se repite. La misma forma, la misma manera, sí, bueno, es curioso, ¿no? Nos ayuda también a entender cómo vivían, cómo pensaban, es decir, que... Oye, estás ofreciendo charlas, ¿no? Sí, conferencias. Bueno, tuve la suerte que contasen conmigo para la presentación de un club de lectura que lleva el nombre de Josefa Ayala, que hablábamos antes, que fue una profesora de aquí. Y bueno, pues como es algo que también está dentro del periodo que a mí históricamente me atrae, pues bueno, contaron conmigo y tuve la suerte de hablar un poco del contexto en el que vive y de esta mujer que también lo teníamos todo, era totalmente desconocida, y aparece dentro de la documentación que yo empiezo a manejar, porque los profesores que trabajan durante la República en la Guerra Civil, prácticamente todos, a un 90 y tantos %, son sometidos a expedientes de depuración. Qué fuerte. Independientemente de que después continúen o no continúen. Y Josefa Ayala, pues, también fue investigada, que al final es una investigación lo que se abre de ella. Y...
A ver, la respuesta, por lo visto, de las charlas, según me llegan, han sido buenas y tal, así que puedes, sí. No sé, ¿qué tienes pensado para algo más sobre, tienes alguna prevista más? ¿Te llama? Hombre, es que es decir, el ratito que estamos hablando aquí, y mira que hace años que nos conocemos, José Antonio, ¿no? Es que hemos hablado de muchas cosas nosotros, ¿no? Sí, hombre, yo desde el lugar donde estaba comunicador, usted como concejal y tal, pero la verdad que, hombre, me interesa mucho lo que ocurra con Benalmádena, ¿no? Y este ratito que estamos hablando, pues en cierta manera me ha valido para transportarme a un tiempo que, claro, por mi edad y por tal no lo conocía y me parece muy interesante. Entonces, sigues. Sí, tenemos dos previstas. Ahora tenemos dos proyectos. Porque así, si hay alguien interesado, puede ir a verte. Sí, tenemos dos proyectos, aunque todavía no se ha anunciado, pero bueno, voy a aprovechar la oportunidad que me dais. El próximo viernes día 12, la semana próxima, lo organizan lo organiza José Luis Molina, que es el presidente de... Sí, lo conozco. Lo organiza desde una asociación cultural que él también preside, ¿no? Que él preside, y además que es una persona que tiene muchos proyectos y bastante atractivos. También del pueblo él, ¿no? Sí, también. Me preguntó, asistió como oyente a la primera charla que di y de ahí pues me propuso el poder dar una charla pues en el centro de mayores, y hemos preparado una que vamos a abordar desde una perspectiva desde la mujer, desde género, pues cómo va cambiando la situación de la mujer, tanto educativa... Y eso es muy interesante, ¿eh? Sí, en estos momentos, ¿no? Previa a la República y después, porque varía mucho. Y bueno, pues vamos a dar esta charla el día 12, que es de abril, que es la próxima semana, y para mayo estamos preparando una para divulgar la investigación de la que estamos hablando hoy. Oye, casi nos estamos yendo, pero esto de la mujer, dame un detalle, algo que me puedas contar o destacar de esa evolución que has podido investigar, algo de manera así muy resumida. Sí, un poquito. ¿Algún detalle? Sí, aunque no de forma efectiva, ¿no? Pero sí en cuestiones de legislación, como bien sabes, el acceso a ciertos niveles de educación anteriores a la República, pues para la mujer no era del todo fácil. También el modelo educativo, aunque accedían a los primeros niveles de educación, el programa educativo que recibía el hombre era diferente al de la mujer. El de la mujer estaba también muy basado hacia una mujer, si acudimos a un término de finales del 19 es al ángel de hogar, es decir, una mujer dedicada hacia la casa, hacia el matrimonio y hacia el cuidado de los hijos. Y eso va a cambiar, y cambia con la República y vuelve a retroceder con la dictadura. Son cambios en muy poco tiempo, en un periodo de tiempo muy corto, hay muchos cambios. El derecho al voto, todos sabemos que hay que decir, digo, por aquello de los tópicos, que la República también había partido de derechas. Sí. A veces algunos, como estamos explicando ciertas cosas... Hay un periodo. Pero que te quiero decir, está nuestro gran Cánovas, que te quiero decir que no vayan a encasillar, ¿no? Una cosa con otra. No se debe encasillar. Efectivamente, que la República también ha partido de derecha. José Antonio Serrano Carvajal, muchísimas gracias, José. Gracias a vosotros. De verdad, me da mucha alegría volver a verte y apasionante. Tenemos que repetir. Como vas, sigues trabajando, pues cuando tenga más avanzado venimos y nos sigues contando por dónde va. ¿De acuerdo? Para mí es un placer. Muchísimas gracias. A vosotros. Gracias. Y a ustedes también, muchísimas gracias. Ya han visto ustedes, Benalmádena Live, José Antonio Serrano Carvajal, investigando sobre la historia de Benalmádena. Hasta otra cita. Muy bien, tío, me lo paso de puta madre.